Hi there! Bem-vindo a outro episódio de Heart of Cure, podcast que te brinda espaço para nos por trás e cortina na tudo o que te passa aqui no nosso aeroporto internacional. Então, o episódio aqui que te promete a temporada que nós começar aqui, nós pensamos, bem-vindos! Claro, pessoal, nós vamos começar o episódio aqui na espanhol. Pessoal, nós temos o honor de ter junto conosco o CEO de Curaçao Airport Partners, que é Ricardo Hernández, que está junto conosco e que le damos a bem-vinda. Porque el 2025 fue un año de muchos cambios, muchos retos, muchos desarrollos aquí en el aeropuerto y vamos a hablar de todo eso. Nos va a enfocar el episodio para mí aquí en Wagback 2025 para botar un vista de qué cultura a suceder en nuestro aeropuerto aquí también. Bueno, pero siempre empezamos con un icebreaker. Entonces, porque ya nosotros tuvimos podcast, sí. Ok, hablamos del uno y del otro, entonces dije, ok, no, quiero saber ¿cuál es la palabra empapeamiento que usted ahora más usa siendo CEO de Curaçao Airport Partners? Tiki tiki. ¿Tiki tiki? No, eso requiere explicación. No, tú sabes que, como muy bien dijiste, 2025 fue un año transformativo, ¿no? Ajá. Y eso requirió una introspección como compañía de qué cosas necesitamos adaptarnos para estar listos para el futuro, ¿no? Y toda gestión de cambio no la puedes hacer de golpe, la tienes que hacer tiki tiki. Entonces, esa palabra la he aprendido y por lo mismo, porque todo lo que vale la pena hacer que sea sostenible tiene que ser poco a poco y bien hecho, como dicen el dicho, ¿no? Despacio porque hay prisa. Ya, pero es porque a los trabajadores aquí le dicen a usted tiki tiki. No, yo digo. Ah, ok, se lo dice. Sí, fue un año muy transformativo el 2025. ¿Cuál diría usted que fue la transformación más grande para el aeropuerto el año pasado? La transformación más grande, bueno, alcanzamos 2.461 millones de pasajeros. Uf. Eso en el diseño original estaba para suceder 2036, 2037. Entonces, bueno, el futuro se nos adelantó. El futuro no vino tiki tiki. No, el futuro no vino tiki tiki, correcto, así es. Entonces, eso creo que fue lo más transformador, lo más retador, pero positivo, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, que vengan más turistas y que repitan y que sigan viniendo y alcanzar cifras todavía más altas. Entonces, como un crecimiento muy rápido, ¿no? Sí, bueno, 14% respecto al año pasado. Wow. Y con esto es el cuarto año seguido que se crece 2 dígitos. Eso a nivel de turismo global, muy pocas naciones lo han hecho doble dígito 4 años seguidos, uno tras otro, tras ¿En otro. serio? Sí. Porque la gente tiende a pensar que por el COVID y las transformaciones, que el turismo está creciendo como tal en la región y en otros países también. Pero no como en Curazao, entonces. No, de hecho, bueno, se vieron crecimientos de 1 dígito y en algunos otros países un crecimiento un poco más flat, ¿verdad? Eso fue la normalidad del turismo en general en América Latina, incluso porque tuvimos eventos, ¿verdad? Tuvimos la geopolítica, también jugó su parte de darnos un par de sorpresas en 2025 y todo eso afecta pues el desarrollo del turismo. Curazao, pues afortunadamente, pues parece que tuvimos una protección de todos esos shocks que han sucedido alrededor del mundo y que han hecho que el turismo se desacelere un poquito. No fue así en Curazao. ¿Y de qué forma, de qué forma impactó eso las operaciones acá en el aeropuerto? Bueno, primero, como iniciamos la conversación, preparación.
y hicimos reuniones con los stakeholders para prepararnos para temporada alta, porque tú sabes que el aeropuerto es un edificio procesador con múltiples puntos de interacción entre pasajeros y esos puntos de interacción están a responsabilidad de diferentes stakeholders, aerolíneas, migración, CAP, customs. Entonces, bueno, hicimos reuniones de preparación para temporada alta donde miramos el forecast, miramos los requerimientos de personal, optimizamos algunos procedimientos, ¿verdad? Para poder procesar mayor cantidad en el menor tiempo posible, y esa articulación es lo que nos permitió tener un diciembre que, a pesar que fueron cifras récord, fue un diciembre donde pues todo lo mantuvimos bajo bastante control, ¿verdad? Y eso fue por esa comunicación constante con las autoridades migratorias, con las aerolíneas, ¿no? En el momento que detectamos que algo no va como debe de ir y que tenemos una fila que se está formando, pues inmediatamente poder comunicar y accionar, y pues tuvimos la colaboración también de las líneas aéreas y de migración, ¿no? Que queremos agradecer, y de aduanas profundamente, porque todo ese trabajo bien articulado es el que permitió que, a pesar que fueron cifras récord, Sí, puede pues procesar. fueran procesadas todos dentro pues de los estándares establecidos, que es un promedio de no más de 45 minutos, ¿no? Desde que se baja del avión el pasajero hasta que sale, ¿verdad? En promedio. 45 Sí, en minutos. promedio, sí. Ah, porque a veces la percepción es que, podría durar más cuando hay tantos aviones, con tantos No, pasajeros, pero entonces, am, ¿y los 45 minutos son mucho más o como igual a cuando son menos pasajeros y la capacidad? O, el promedio anda alrededor de 41 minutos, ¿verdad? El entonces estándar no subió estamos... mucho. No, no, el estándar es 45 abajo del estándar. Eso es bueno. Ujú. Evidentemente, y eso es lo que pasa en los aeropuertos alrededor del mundo, em, usualmente cuando hay un incidente, porque así es la vida también, a veces las cosas pues no salen como las teníamos planeadas, el sistema se cae, Sí, ¿no? Los e-gates salen de servicio, el personal se enferma sí. también y hay menos personal. Hay eventos temporales donde el tiempo es mayor que esos, pero son la excepción, ¿verdad? Si hacemos como una curva de distribución normal, pues esos serían los que están en la parte de la colita. Y también es normal, porque cuando diseñas aeropuertos se utiliza lo que se llama el ADRM de IATA, y ese tiene una manera de calcular las necesidades de personal y las necesidades de infraestructura con una premisa, que aceptas que en esos eventos específicos habrá alguna congestión, pero en la gran mayoría no. Todo va a fluir, porque tú Entiendo. no puedes diseñar un aeropuerto Que esté a la para el pico del perfección. pico del pico, No, porque lo que pasa es que va a ser muy costo ineficiente. Vas a tener un mega correcto. aeropuerto que funciona para el pico, pero luego está vacío la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y eso, ¿quién lo termina pagando? Los usuarios. Entonces siempre tiene que existir ese balance entre la capacidad justa con el nivel de servicio, que nos lleva a tener una estructura de costo de operación bastante competitiva para seguir atrayendo las líneas aéreas. Es muy interesante que nos da esa explicación porque para nosotros que no estamos ahí detrás de la cortina Ujú. con las operaciones del aeropuerto, a veces uno piensa, no, pero ¿por qué no tienen la capacidad para atender con esto, con esta situación, cuando sucede algo? Y uno no se para a pensar que no, pero sí, eso requiere más trabajadores, eso requiere de más espacio, de más maquinaria para momentos que uno no lo está utilizando, entonces estás pagando por algo que pasa una vez en 2 o 3 meses, Correcto. que,
que Es no te eso. hace competitivo. Entonces, Exactamente. muy interesante que nos explique eso y para el público también, para poder entender quizás mejor en momentos que algo suceda. Ok, no, ok, tranquilo. Esto está calculado en el sistema y no es típico de Curazao, pero es algo que es un estándar ¿Qué sucede? internacional. Correcto, así es. Ahora, eh, ¿cuáles son los cambios o las transformaciones más grandes de la infraestructura en el 2025 que hicieron para poder acaparar ese crecimiento que ya... Bueno, en infraestructura invertimos la mayor cantidad que se ha invertido en los últimos 15 años en mantenimiento preventivo y correctivo. Invertimos alrededor de 11 millones de dólares en en 2025. mantención. Correcto. Compramos 3 nuevos camiones de bomberos porque, y eso es muy importante, toda esa orquesta perfecta que el pasajero ve cuando llega a la terminal está soportada por un backbone muy importante que, por ejemplo, son los cuerpos de seguridad, son los cuerpos de bomberos, ¿verdad? Entonces, al tener 3 camiones nuevos de bomberos, creamos la suficiente capacidad de emergencia para gestionar no solo 2.4, 2.5 millones de pasajeros, sino que mucho más, porque si un aeropuerto no tiene el número adecuado de bomberos y de equipamiento, No puedes, no puedes recibir aeronaves de cierto tipo, no puedes operar, tienes limitaciones a la operación. Entonces, bueno, comenzamos con lo básico que es pues tener todo eso que está backstage. y el backstage ahora puede acaparar a cuántos pasajeros. Con tres camiones de bomberos podemos ir 3.5 millones Pero qué interesante sin esto ningún también, problema. porque uno no lo piensa, dice, no, la infraestructura es para hasta 2.5, pero uno no se para a pensar, no, pero si vas creciendo y vas adaptando y todos queremos eso, hay un proceso ahí más detrás que paralelamente tiene que suceder, si no, Correcto, los aviones aquí no pueden bajar correcto, internacionalmente, correcto. ni que expandas el aeropuerto. Así es, Wow, pero así entonces es. eso ya está, Ya está. ya tenemos Ya eso. los tenemos. Ok. Compramos 2 nuevos puentes de embarque y eso es parte de un programa donde vamos a reemplazar 5 puentes de embarque. Reemplazamos 2, los que han tenido la oportunidad de utilizarlos, ¿no? Muy, muy bonitos, Sí. de vidrio, ¿no? Para que pues tenemos un panorama hermoso que muchos otros países pagarían por tenerlo. Bueno, vamos a dejar que el pasajero desde el primer contacto que tiene con la isla Ve al pueda ver mar. correcto lo lindo que es Curazao. Sí. 2 de esos. Vienen 2 más en camino también para 2026. También hicimos una nueva barredora. También, nuevamente, todo lo que está backstage es lo que nos habilita pues seguir recibiendo ese tráfico. Hicimos proyectos de renombramiento del runway, mantenimientos del taxiway también, porque si la pista pues no está bien mantenida, los aviones No no, pueden. no pueden aterrizar, ¿verdad? Tuvimos también, bueno, los chillers del Old Terminal Building, cambiamos los chillers, hicimos un refurbish de los chillers. ¿Por qué? Porque en el Old Terminal Building también hay unos equipos y unas personas que trabajan, entonces tenemos que adecuar las condiciones para que también esas personas estén bien, estén listas para dar lo mejor, ¿no? a los pasajeros. Los nuevos counters de migración, ¿no? No sé si, bueno, los que han tenido también la oportunidad de visitarnos pueden ver tanto cuando llegas como cuando sales que la estructura de los counters de migración es diferente. Sí. Lo hicimos nuevo, lo hicimos de acorde a los estándares de la industria. También en el lado del lobby de check-in, pues reubicamos una tienda de Brit que había, ¿no? Que estaba inward, la pusimos outward, Sí, digamos, para crear para espacio. crear ese espacio. Luego, cuando te trasladabas del check-in a migration,
también el corredor era un poquito estrecho, entonces, bueno, movimos la pared para dar un poquito más de espacio y un poquito más de respiración, ¿no? Ujú. A los pasajeros. Y, bueno, nos recertificamos nivel 2 en Customer Experience. Eso quiere decir que tenemos un buen entendimiento de qué es lo que afecta la buena experiencia del pasajero. Igual quedamos en el top 5 en 2025 del mejor staff de aeropuertos para Skytrax ¿En y top serio? 5 también del mejor aeropuerto de Centroamérica y Caribe, correcto. Son Curazao. 2025 Curazao, Curazao. Tenemos de los mejores aeropuertos. Y eso es algo que los pasajeros votaron, decidieron Sí, con Skytrax, que es pues una compañía internacional sí, claro. no sesgada, ¿no? Con una metodología Ujú. muy importante. También somos parte de un programa que se llama Airport Service Quality, ASQ, eh, liderado por el Consejo Internacional de Aeropuertos, que es una organización que agrupa el 90% de los aeropuertos del mundo. Ujú. Están afiliados. Ellos tienen una metodología para medir la calidad de los aeropuertos. ¿Y en cómo estamos ahí? 4.14 de 5, que igual nos pone en el mejor 10% de la industria. Alcanzar cualquier cosa arriba de 4 es bastante esfuerzo, y de 4.14 en adelante, bueno, ya El es la top, cima del top Everest, 10. correcto. Y lo que queremos es escalarle. Sabemos que es duro, ¿no? Y que será difícil y requerirá mucho esfuerzo de parte de todos nosotros, pero tenemos eso en mente, que queremos convertirnos en la referencia de excelencia operacional pues, del Caribe, ¿no? Pero entonces es increíble porque uno a veces, como vive aquí, vemos el aeropuerto, uno lo utiliza, pero no se para a pensar que, pero wait, en la región estamos entre los mejores, Correcto. por calidad, por servicio, por amenities que ofrecemos Ujú. también a los pasajeros. Y muy crucial en eso son las personas que trabajan aquí, el personal. Entonces, usted hizo mención de algunas transformaciones para poder brindarles también lo mejor para que puedan producir, ¿no? Para el Correcto. aeropuerto. ¿Cómo fue ese cambio en 2025? Porque vimos mucha necesidad Ujú. de trabajadores Sí. nuevos en diferentes áreas. ¿Cómo fue esa transformación en 2025? Bueno, hicimos de las contrataciones, creo, más agresivas de la historia de CAP. Ujú. Tenemos un pipeline de contratación de cerca de 100 empleados, de Wow. los cuales alrededor del 45% lo logramos hacer en 2025. Ujú. El resto seguimos, porque cuando tú trabajas en un aeropuerto, hay que tener unos requisitos muy específicos y pasar unas pruebas muy específicas, porque una vez estás dentro del lado aire, influyes directamente en la seguridad de la isla completa. Entonces, Ujú. bueno, los filtros son bastante importantes. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nuevamente queremos tener la estructura que CAP necesita, no para hoy, sino también para estar listo para el futuro, ¿no? Sí. Y además logramos la exitosa renegociación del acuerdo laboral colectivo, nuevamente muy importante, porque necesitamos y queremos que nuestras personas estén bien, porque todo lo que hacemos inicia y termina en las personas. Sí. Podemos tener procesos, tecnología, herramientas, pero si las personas no están bien, vas a tener resultados subóptimos, ¿no? Entonces, además de la contratación, pues también trabajamos en esa renegociación y actualización de las condiciones económicas de los trabajadores del acuerdo colectivo, que era un overdue que teníamos ya de bastante tiempo. Lo logramos cerrar y ejecutar en 2025. Y nuevamente, eso es un stepping stone Ujú. para lo que viene. Nuevamente, y eso es algo que
creo personalmente, y bueno, los que me conocen saben, todo inicia y termina en tener las personas felices, las Sí, personas correctas felices, con procesos apoyados por tecnología que te dan una excelente experiencia al pasajero, ¿no? Si sí, fuéramos a hacer una como un pirámide, pirámide, sí. así es. Se escucha muy fácil, ¿no? No, Pero claro. es un proceso, es un never ending. Y volviendo un poquito a tu comentario, sí, y sabes, tenemos de los mejores aeropuertos, pero ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros como aeropuerto tenemos la estadística completa. Y cuando somos viajeros, que a mí también me pasa cuando voy a otros aeropuertos, sobre todo que uno tiene un ojo un poquito más crítico, ¿verdad? Porque trabajas en la industria, usualmente te haces la percepción por lo que te sucedió a ti en un día muy específico, ¿no? Sí, Pero nosotros, bueno, teniendo toda la data, pues primero nos permite hacer benchmark con cómo están los otros países, cómo están los otros aeropuertos de los otros países basados en esa misma metodología, sí. mismas métricas bueno, así podemos saber dónde nos estamos desviando, dónde tenemos que mejorar, qué nos está diciendo el pasajero para Y tienen adaptarnos al futuro. departamento que hace eso Tenemos un específicamente. departamento de Customer Experience Mm, que se encarga específicamente de analizar esas métricas y de entender qué nos está diciendo el pasajero, ¿no? ¿Qué quiere el ujú. pasajero? Y bueno, queremos ser los mejores para 2026. Queremos de esos que fuimos top 4, top 5, queremos ser top 1, ¿no? Claro. Y eso es algo que nos mueve y que seguiremos persiguiendo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el 2026, entonces vamos a elaborar un poquito más también sobre ya las decisiones y estrategias que van a poner Ujú, en marcha para poder alcanzar eso. Um, pero un punto muy importante antes que terminemos, que también hay que hablar del 2025, es que ujú, hubo un cambio también en la estructura de Curaçao Airport Partners. ujú, Um, a- Anteriormente, el accionista mayoritario, Grupo ujú, CCR, de cual usted también tenía posiciones ujú, anteriormente, es curioso porque todavía ujú. usted es CEO del aeropuerto en San José, Correcto. en Costa Rica. Sí. Entonces, es muy interesante que la gente sepa eso, que Ujú, tenemos experiencia internacional aquí manejando el aeropuerto. Pero la composición ujú. de los accionistas estaba cambiando, ya cambió. ¿Qué es lo que Correcto. sucedió ahí y de qué manera impactó el 2025 y lo que viene? Bueno, Grupo CCR, ahora Grupo Motiva, ¿verdad? Hizo un cambio de nombre también en 2025 por ser una empresa de movilidad, ¿no? Y Ujú, Motiva, que viene del latín de lo que nos mueve, ¿no? Hizo ujú. ese cambio. Em, haciendo su estrategia hacia futuro, hay un pipeline muy importante de carreteras que será licitado en Brasil en 2026, 27, 28 y como bueno, son contratos largos de 30 años, es un evento que no pasa recurrentemente. Ujú. Entonces analizaron su estructura de capital y una de las maneras de poder fondear ese crecimiento agresivo que viene en las carreteras, ¿no? Motiva tiene carreteras donde nació y es muy fuerte, tiene metros y también aeropuertos. Entonces, una de las maneras de fondear ese crecimiento fue monetizar todo el portafolio De de aeropuertos. aeropuertos que había tenido un crecimiento. Bueno, Motiva comenzó pues con una o dos participaciones y ahora tiene un portafolio de 22 aeropuertos. Wow. Entonces, monetizar ese crecimiento, ¿verdad? Para poder fondear lo que viene. Entonces, como eso es un proceso estructurado de venta de todo el portafolio, ¿verdad? No se vende el aeropuerto de Curazao, se vende Las el acciones que... completas de todo el grupo aeroportuario de los 22 aeropuertos, Ok. ¿verdad? Esa transacción fue firmada a finales del 2025 Ujú. y el comprador es el grupo Azur, un grupo mexicano listado en bolsa de Estados Unidos, muy fuerte, que tiene aeropuertos referencia, ¿no? Y que nos parece que es el mejor fit posible porque tiene aeropuertos en zonas
altamente turísticas, ¿no? Como Cancún, por ejemplo, es manejado por ellos. El aeropuerto de Puerto Rico en Estados Unidos también es manejado por Azur. El aeropuerto de Medellín en Colombia también es manejado por Ok, Azur. Y ahora, pues, este grupo de 22 aeropuertos, está donde, ahí. correcto, donde pues yo siendo también CEO de San José y de Curazao, nos fuimos todos, ¿no? En una bolsa. Correcto, correcto, porque es una venta primero para monetizar un crecimiento Ujú. y número dos de parte de Azur para crecer su huella en la región. Entonces la Interesante. diferencia es cuando eso sucede que hay continuidad total y absoluta, Sí. Y ¿verdad? ahora en un espacio, porque ya el grupo CCR con 22 aeropuertos ya era grande, ya era Correcto. influyente, entonces ahorita Más grande todavía. el accionista mayoritario del aeropuerto de Curazao es el dueño de ¿cuántos aeropuertos en total? En total estaríamos hablando de 34 En aeropuertos la ahora. región, Puerto Correcto, en la Rico está región ahí, México, Cancún. Estados Unidos, Colombia. Y Wow. bueno, y ahora Curazao, Costa Rica y Brasil, Que abre otras puertas y que oportunidades abre para otras poder puertas. crecer y Así es, wow, correcto, correcto. increíble, muy interesante esto. Entonces, en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo eso influye al 2026 y lo que viene, la estrategia para poder ya acaparar la demanda que hay hoy en día aquí para el uso del aeropuerto. Vos han visto WAC, Heart of Girl. Así no se gana final muy rápido de este primer Sí, episodio, pero tenemos un segundo con el señor Ricardo, entonces vamos a hablar sobre el 2026 y también para la comunidad saber qué podemos esperar del aeropuerto y los cambios y transformaciones, porque la gente piensa, ay no, ¿cómo vamos? ¿Dónde van a crecer? ¿Cómo vamos a hacer con todo el turismo y eso? Entonces hay respuesta para todo eso. Antes del próximo episodio nos te van a elaborar y van a catch us next time. Siga-nos no turnos socials nang também de airport, nos riba YouTube e podcast se pone, também riba Facebook, Instagram, bota hanya tour informação. Hoi importante laga bo comentário, botin pergunta nang, assim nang ando de forma bo por hanya contesta também. So mitin seguro que den ora cortico aqui basinha hope coisa cerca com mi mes, que tá podcast, que era tudo amene. Oh wow, mi tava tá sai. Bueno, algo assim. Catch us next time. Bye.